Bienvenidos una vez más aquí a su programa en Evidencias de la Palabra de Dios, de las palabras inefables de Dios, de las palabras que quedaron escritas después de la resurrección como el nuevo pacto, el Evangelio de la gloria de Cristo. Este Evangelio que se le fue revelado al apóstol Pablo en el tercer cielo, donde fue arrebatado a oír las palabras inefables de Dios. Jesucristo en toda la revelación de su palabra, comunicándole al apóstol Pablo, el primero en recibir el misterio que había estado oculto por toda la eternidad, desde Adán hasta el apóstol Pablo. Así que queremos comenzar saludando a todo el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo compende de todo aquel que está creyendo en Jesucristo, ¿sí? Que tiene la fe de Jesucristo y la fe en Jesucristo. Todo aquel que tiene la fe, el creer, a todas esas personas nos dirigimos en donde quiera que se encuentren, en cualquier denominación, en cualquier religión. Pero queremos decirle que hay que aclararles el misterio de la mente, el misterio, aclararles el conocimiento. ¿Por qué? Porque todo lo denominacional o religioso contiene error. Entonces usted tiene que salir de ese error doctrinal de la mente para que pueda vivir reinando en vida. Y así vive la vida del reino aquí y ahora, porque el reino se vive en su cuerpo físico. Por eso Jesús al ladrón le dijo, el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice al ladrón, bueno, le dice, estarás conmigo en el paraíso. Porque son dos aspectos de la salvación, ¿sí? El paraíso es el aspecto espíritu, donde tú, como los dos iban a salir del cuerpo ahí en la cruz, el cuerpo iba a quedar sin el espíritu, pasaron los dos al estado paraíso, a la nube de testigos en espíritu, cuando usted no tiene cuerpo molecular físico, sino molecular espiritual. ¿Sí? Entonces, el reino se vive ahora, por eso Jesús en carne, cuando se manifiesta en carne, dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él lo trajo. ¿Y cómo vino ese reino? Con un conocimiento. ¿Sí? Él vino a cumplir la ley, pero vino también a introducir parábolas que a la larga nadie las entendió, porque para poder entenderlas hay que entender, hay que comprender lo que habla el apóstol Pablo. Entonces, lo que habla el apóstol Pablo es toda esa resolución, es toda esa administración del reino de los cielos, ¿sí? Administradores de misterios. Entonces, estamos congregados en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y estar en su conocimiento es estar en esa verdad. ¿Por qué? Porque eres escogido y predestinado para vivir en la verdad. Tienes que volverte amante de la verdad. Cuando amas la verdad que habla Cristo después de la cruz, eso se convierte en tu propósito, se convierte en tu, vamos a decirlo así, en lo que más amas, se convierte en el tesoro de tu vida, en el tesoro el cual está en vasos de barro. Entonces, esa sabiduría es a la que se dedica este programa que Dios ha podido sostener, ha sostenido durante todo este tiempo. Estamos en el año número 10 de llevar a cabo estos programas y todo el tiempo Dios pues nos ha hecho corregir, ¿sí? Nos ha hecho correcciones conforme a la enseñanza, porque hay cosas que no pasaron la cruz, porque todas fueron hechas nuevas, y uno mismo tiene que alinearse a esa verdad. Por eso
esto es un crecimiento. Lo mismo sufrió o lo mantuvo el apóstol Pablo, que al principio no entendía todas las cosas y podía ir recibiendo revelación y iba abandonando las cosas anteriores. Un ejemplo que se me viene a la mente ahorita es cuando él dijo que Dios no lo envió a bautizar, pero él había bautizado a 4 personas y él dice, no, de ahora en adelante no. ¿Por qué? Porque Pablo quería, el propósito de Pablo era llegar a la perfección de la fe. Por eso terminando su vida dice, he guardado la fe, he terminado la carrera, ¿sí? Entonces, ¿qué significa guardar la fe? Guardar la fe es guardar las palabras inefables y darlas por hecho en nuestra vida, que esa sea nuestra vida cotidiana. Entonces Pablo vivía por fe, no vivía por vista, ¿sí? Pablo tenía problemas y él decía esta leve tribulación momentánea, cualquier clase de problemas. Él habló de que Dios lo libró de asesinos, de ladrones, lo libró de animales, de depredadores, porque él viajaba, ¿sí? Él viajaba a todos los continentes y tenía que recorrer caminos álgidos, fuertes, selvas, ¿sí? Sus viajes misioneros fueron en base a peligros, a todas esas situaciones, y dice que Dios lo libró de todo eso. Vemos también un relato cuando el barco se hunde, es destruido. El ángel le dice, mira, este barco se va a destruir, pero ninguno va a perecer, o sea, todos van a quedar vivos. Y luego encallan en la isla de Malta, cerca de Grecia, y dice que comenzó a recoger leña para abrigarse o para hacer una comida, algo así que quisieron hacer porque estaba todo perdido, y le picó una serpiente. Entonces dice que, claro, la serpiente dice que le picó, que él no murió, pero no dice que no le dolió, ¿sí? Entonces todos estaban esperando que cayera muerto porque era una serpiente que aniquilaba al que picara, y resulta que no. Entonces de todo eso habló Pablo, de que Dios me libró, Dios me ha librado y me seguirá librando, dice en otro lugar, de todo. Pero ¿qué es lo que lo sostenía a él? Primero la palabra de Cristo, ¿sí? Él abandonó todo en el sentido de no me sirvió todo lo que aprendí del judaísmo. El judaísmo terminó en la cruz de Cristo, él lo comprendió y dice, ahora lo tengo por basura o por estiércol para ganarle conocimiento de Cristo. Porque Cristo es el fundamento, hermano, no es la ley de Moisés, y el judaísmo enseña la ley de Moisés, así mismo que toda la religión. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió fue lo siguiente: el judaísmo contaminó la iglesia, ¿sí?, la cual Pablo levantaba en la gracia. El judaísmo la contaminó porque eran niños espirituales y se dejaban llevar por todo viento de doctrinas. Entonces vino la doctrina del judaísmo, que era hacerlos meter por la ley, que tenían que guardar los mandamientos nuevamente, que no vivieran por gracia, sino por obras de la carne. Y de esto se encargaron los apóstoles de la circuncisión, Pedro, Juan, Judas y Santiago. Entonces, toda esa contaminación recorrió la tierra. Vamos a un corte comercial y seguimos hablando de esto. Continuamos acá en este segundo segmento. Estábamos hablando de cómo el judaísmo, ¿sí?, contaminó toda la tierra. El judaísmo muestra la ley de Moisés para que usted la cumpla, y si no la cumple, no es bendecido, ¿sí? Nadie pudo cumplirla, Cristo mismo vino a cumplirla, la cumplió a perfección, y esto no pecó. Y quitó el pecado en la cruz, destruyó a Satanás, destruyó los demonios, destruyó las maldiciones, te hizo libre verdaderamente. Pero estos apóstoles fraudulentos comenzaron a enseñar a los gentiles, a cambiarles la doctrina. Pablo les estaba enseñando la doctrina de Jesús, de la gloria de Jesús, de la resurrección. Por eso les decía, ya les presenté a Cristo como crucificado. O sea, crucificado es resucitado, no según la carne, sino según el Espíritu, ¿sí? Entonces, según el Espíritu les enseñamos, mire, ustedes son espíritus hechos perfectos para siempre por un solo sacrificio en la cruz de Cristo. Ustedes son bendecidos con toda bendición, conforme dice Efesios 1:3.
Ustedes son santos, son prósperos, son bendecidos, son sanos, son limpios. La iglesia no tiene mancha ni arruga porque Cristo en la cruz se la presentó a sí mismo para que no tuviera mancha ni arruga. La iglesia de Jesucristo, por eso no se le puede llamar a toda iglesia. Porque toda congregación, porque como para no decirles mal, pero no se le puede llamar iglesia, el Espíritu a eso no le llama iglesia. Los hombres creen que esa es la iglesia porque ya es una denominación, 4 paredes, un púlpito de 30 centímetros o de 60 centímetros, sillas, bancas y... No, hermano. La iglesia no es el edificio, la iglesia es cada persona en la verdad. Por eso es importante, como les dije en el segmento anterior, aclarar el misterio. La mente de Cristo está aclarando el misterio. Cristo está en mí aclarando el misterio. ¿Sí? Porque veníamos de más de 2000 años de apostasía, había engaño, habían caído los hermanos de la gracia, cayeron a la ley nuevamente, a las obras de la carne, los embrujaron. En el libro de los Gálatas deja Pablo una carta espectacular de corrección y de evidencias de quiénes habían sido los fraudulentos. ¿Sí? Y todo se reduce ¿a qué? A que si alguien enseña la doctrina de Jesús en los días de su carne, está enseñando judaísmo, porque Cristo vino a ser siervo de la circuncisión y la circuncisión es el judaísmo. Entonces ese es engañador. ¿Por qué? Porque a Pablo se le dijo en el tercer cielo, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces ahora lo conocemos como ya crucificado, o sea, muerto su cuerpo, resucitado en gloria, sin cuerpo, con semejanza a pecado, porque el pecado quedó destruido en la cruz. Y de ahí en adelante la revelación del apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los apóstoles escogidos antes de la cruz, Pedro, Juan, Judas, Santiago, ellos conocieron a Jesús según la carne y ellos lo imitaban según la carne. Guardaban la Pascua, guardaban las fiestas judaicas, guardaban la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos y un poco de cosas que dejaron de ser en la cruz de Cristo. Y Pablo en la revelación, hermano, ¿sí? Por eso Pablo comenzó a tener revelación poca a poca, luego se le fue aumentando hasta que dijo que salgamos de estos rudimentos. Eso no, Cristo no tiene nada que ver con eso. Y todos esos rudimentos son todas esas fiestas judías que usted ve en los supuestos templos evangélicos o católicos, guardando una Semana Santa, guardando la Pascua, guardando, sí, liturgias, guardando ritos, costumbres, que no tienen nada que ver con el evangelio. Pero este es el tiempo de que el que pertenece a la verdad deje los rudimentos y camine en la gloria, ¿sí? En la gloria. En estos días hablaba con alguien y le decía yo, mire, es que es muy difícil para alguien salir de Babilonia. Me decía, ¿qué es Babilonia? Le dije, Babilonia es todo el sistema religioso, católico, evangélico, que es judaísmo. O sea, ellos son judaizantes o pseudo judaizantes porque guardan todas las costumbres judías, ¿sí? Costumbres judías. Entonces, ¿lo guardan cómo? Ponen a la gente a celebrar costumbres judías. Eso ya no es. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es el entorno de lo que es Babilonia o el sistema religioso de la tierra, que recorrió el mundo llevando el evangelio del error. El primero que predicó evangelio de error, que consta la palabra de Dios, según Gálatas 2:14, la palabra del evangelio de la incircuncisión, es el apóstol Pedro. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, dije a Pedro, dice ahí. Entonces, ¿quién fue el cabecilla del error? Pedro. ¿Por qué? Porque Pablo le explica, mira, ahora estamos en el nuevo pacto no hay pecado, en el nuevo pacto estamos salvos, en el nuevo pacto somos escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo, ya no hay que guardar la ley porque la ley era para los judíos y ahora estamos en el tiempo de la gracia para los gentiles y judíos. Y no es por obra, sino por fe. No es por ley, sino por gracia.
No es conforme al sudor de tu frente, sino conforme a lo que crees en tu mente y confiesas con tu boca. Porque en el nuevo pacto, lo que se usa para agradar a Dios es la mente y la confesión de tu boca, porque es conforme a lo que está escrito. Por ejemplo, está escrito en Hebreos 2:14 que Satanás fue destruido hace más de 2000 años. Si tú lo recibes, lo crees y dices, confieso que no hay temor de ningún mal en mi contra, porque Satanás fue destruido en la cruz hace más de 2000 años, eso es lo que vas a vivir. ¿Por qué? Porque le estás creyendo a Dios. Y eso es humildad. Delante de Dios eso es humildad, es locura delante de los hombres, porque esto los hace tropezar, los enloquece, porque toda la religión y todo el engaño de la apostasía dice que sí, que Satanás anda por ahí buscándote para devorarte, pero es un engaño. Eso es una carta que en primera de Pedro escribe, aparece por allá con una carta después de que Pablo fue quitado, para él enseñorearse de los hermanos. Y Pedro le dice, dice, hermano, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Pedro no era hermano. La palabra dice, bueno, Pablo le dice hermanos falsos, se introducían a ver lo que ellos hacían en la libertad que tenemos en Cristo. Entonces él le llamaba hermano falso, pero a la larga no son hermanos. ¿Por qué? Porque no están en el mismo espíritu de fe. Ellos están en la ley y nosotros estamos en la gracia, pero no es el mismo espíritu de fe, porque ellos no guardan la fe que Pablo dijo, he guardado la fe. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, gracias por continuar aquí con nosotros en este tercer segmento de esta importante información, de esta importante sabiduría predestinada, ¿sí? Es una locura poder decir esto, pero es la verdad. Esto no se aprende, esto se recuerda. Esta sabiduría te encuentra y tú oyes la voz del Señor, de lo que Él habló antes de la creación del mundo, de lo que nos introdujo en el espíritu que somos, porque no somos carne. La carne tiene un tiempo de uso, pero el espíritu es eterno. Por eso te habla de eternidad, el Evangelio te habla de eternidad. Entonces, ¿qué sucede? Tú oyes y te recuerdas, uy, mira, sí, algo me llama la atención y comienzas a enfocarte en la palabra de verdad. Eso es lo que está buscando toda la tierra. Aún me atrevo a decir que las universidades teológicas y seculares, buscando un conocimiento, están en busca de la verdad, ¿sí? Pero la verdad no se aprende, ¿sí? Hay estudios y son importantes porque han sido muy importantes para la humanidad y Dios lo hace. Dios ha puesto todas esas cosas, Él ha creado eso y ha hecho que la gente estudie y se desarrolle y se adelante y todo eso. Dios es el que hace todas las cosas, buenas y malas, ¿sí? Las envía. Cuando usted aprende a conocer a Dios, el primero que le oí decir cosas muy entendidas en el antiguo pacto fue a Job, que dijo, Dios dio, Dios quitó, de Dios proviene lo bueno y proviene lo malo. Sea su voluntad, hágase como Él quiera. ¿Sí? El otro lugar dice, Él siempre ha hecho lo que ha querido. ¿Sí ve? Por ejemplo, si usted me entiende a mí, es porque Dios decidió que me entendiera. ¿Sí? No para que yo sea cabeza suya, sino la verdad de Cristo sea la cabeza en tu mente. Y si no me entiende y si rechaza, Dios es el que hace que tú rechaces esto. Y fácil, yo te puedo mostrar aquí evidencias, te leo de lo que escribió el apóstol Pablo que recibió en el tercer cielo. Y si tú no estás escogido para verdad, no va a pasar. Y punto. ¿Sí ve? Pero este es el tiempo, dijo el Señor. Este es el tiempo donde muchos que son escogidos y predestinados para andar en la verdad de la gloria de Cristo después de la cruz, la cual Pablo escribió, quiso explicar, pero no logró hacerlo. La mente de Cristo nuevamente está abriendo los ojos del entendimiento para afirmarlos en el Evangelio del apóstol Pablo, el Evangelio de la gloria de Cristo. Dice, y aquel que puede confirmarlos en el Evangelio, según mi Evangelio, dice. Entonces aquí está la mente de Cristo
convenciéndote, afirmándote esto. En principio, eso lo venía pensando en el transcurso de la mañana, en principio hay gente que no tolera estas cosas, ¿sí? Que uno diga que Babilonia es todo el sistema religioso, católico, evangélico, denominacional. Sí, eso es Babilonia, el sistema, no las personas. Las personas tienen el conocimiento de Babilonia, sí, pero esas personas son hijos de Dios y hay que sacarlos de ese engaño, ¿sí? Hay mucha gente que me reporta que ellos van a esos lugares, pero que están entendiendo. Entonces yo les digo, tranquilo, esta verdad los va llevando a que usted se separe de eso a la larga sin dolor. Porque mucha gente dice, no, yo le juré a mi mamá antes de que muriera que no iba a dejar de ser católico. Porque los papás a veces en religiosidad son tan ignorantes, no porque sean malos, sino que ignoraron toda la vida la verdad y le hacen jurar a los hijos eso. Pues que Dios sea el que los libre, porque realmente Él es el Padre verdadero de los espíritus, no es la carne. ¿Ok? Entonces, mire lo que tengo escrito acá. Dice, mientras usted siga pensando que la ley de Moisés está vigente, vuelvo a leer. Mientras usted siga pensando que la ley de Moisés está vigente, usted no está posicionado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Está dormido como la iglesia a los Éfesos, así como todo el sistema religioso, católico, evangélico y denominacional que están roncando hace más de 2000 años, roncando hace más de 2000 años en apostasía, pisoteando la sangre del pacto eterno. ¿Sí? ¿Qué es pisotear la sangre del pacto eterno? No creer que la cruz venció. ¿Cómo la gente lo engañaron para que no creyera que la cruz venció? Bueno, el profeta Zacarías dijo, en un día, que dice, así dice el Señor, en un día quitaré el pecado de toda la tierra. ¿Sí? Ese día es el día grande del Señor. Ese día es la muerte, la sepultura y la resurrección. ¿Sí? En ese día Él quitó el pecado para siempre de la tierra, y lo confirma Hebreos 9:26. Dice que por el sacrificio de sí mismo se presentó una sola vez y para siempre para quitar del medio el pecado. Entonces ahí me confirma que el pecado no existe hace más de 2000 años, pero la religión me enseñó que yo tengo que pisotear la sangre de Cristo y hacerle afrenta al Espíritu de la gracia diciendo, soy pecador. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería aclarar el misterio? El misterio oculto es que en la apostasía se dice que Cristo no venció en la cruz a nadie ni destruyó el pecado, sino que murió y no pasó nada. Pero en el Evangelio se dice y se enseña que no hay pecado hace más de 2000 años porque Él cumplió lo que profetizó, que iba a quitar el pecado en un día. Y que por el sacrificio de sí mismo quitó el pecado del medio para siempre. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se aclara otro punto? Satanás fue destruido en la cruz de Cristo. Entonces el profeta dijo, y en aquel día mataré al Leviatán, a la serpiente tortuosa, ¿sí? Al dragón. Descripción de Satanás. Hebreos 2:14 dice que Satanás fue destruido por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Y Cristo murió y se presentó una vez, murió y resucitó. Entonces, ¿qué significa eso? Que por medio de la cruz lo destruyó para siempre. Porque Él no va a volver a morir en la cruz. ¿Sí? Entonces, por medio de la cruz lo destruyó para siempre. Entonces, ¿qué sería pisotear? Ay, no, Satanás anda como león rugiente. ¿Y quién dijo esto? Pedro. Entonces Pedro pisoteaba la sangre del pacto. Porque Pedro, después de la cruz, mintió. Porque Pablo le explica el Evangelio de la Gloria y Pedro decide no creerlo. Él decidió y dijo, no recibo. Así como de pronto alguien religioso me esté oyendo y dice, no, este tipo está loco. Así le pasó al apóstol Pablo. Es más, en el libro de los Hechos dice que el Espíritu le dice a Pablo,
vámonos de aquí que no van a recibir tu testimonio de mí. Y Pablo venía de haber sido enseñado por Jesucristo durante 15 años. Directamente de Jesucristo aprendió toda la revelación. Durante 15 años aprendió la revelación. ¿Sí? Y le dijeron, y el Espíritu le dijo, vámonos porque no van a recibir tu testimonio de mí. Y se fue porque lo iban a matar. Entonces suele pasar, no se enluche, o al principio se va a enluchar, pero sopórteme, siga escuchando, siga recibiendo. Hay una línea de programas que hemos hecho hablando la verdad. No queremos y no estamos para engañar a nadie, pero cuando usted va a la verdad se da cuenta que lo que ha aprendido usted hasta este momento es engaño y no le sirvió de nada. Porque eso hace la verdad. Muchos le tienen temor a la verdad porque la verdad les quita el velo y hace ver que estaban engañados y que tienen que abandonar todo lo que creían saber. Vamos a un corte comercial. Continuamos en este cuarto segmento. Entonces la invitación es sencilla, para los amantes de la verdad, ¿sí? Los que aman la verdad del Evangelio, primero tienen que conocer que hay dos evangelios, ¿sí? Pablo en el tercer cielo se le fue enseñado que hay dos evangelios. Eso está en Gálatas 2:7. Le dijeron, Pablo, mira, está el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Y ese evangelio de la circuncisión terminó en la cruz de Cristo por medio de su muerte, porque era el primer pacto. El pacto de la ley terminó en la cruz de Cristo, como dice Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. ¿En quién? En Cristo. Entonces, si usted cree en Cristo y cree en la ley, usted está errado porque ya hubo un fin. Y el fin fue la cruz de Cristo. Ahí terminó el primer pacto. Muere Cristo, derrama su sangre, que es como una especie de firma ahí, para activar el nuevo pacto, porque para que se active un pacto tiene que haber muerte del testador. ¿Sí? Y el testador es ¿quién? Jesucristo. Tenía que morir y resucitar para activar el nuevo pacto. Entonces se activa el nuevo pacto de todas las cosas nuevas y mejores. Ya no se va a hablar como se hablaba en el antiguo pacto. Entonces seguir enseñando como lo hizo Pedro, Juan, Judas y Santiago, como en el antiguo pacto, seguir enseñando lo mismo, no tienen la mente de Cristo. La mente de Cristo no era para ellos. Hubieron congregaciones donde ellos enseñaron y Pablo tenía que corregirlos y hablarles. Por ejemplo, los Gálatas, a los Éfesos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Pablo enseñaba de una manera en la gloria, enseñaba a Jesucristo en toda su gloria, en espíritu, que estaba en nosotros, que no lo busquen afuera, que no hay que buscarlo en templo hecho en mano de hombre. Y estos venían a decir, levantemos un templo, vamos a hacer sacrificios, vamos a circuncidarnos, guarden el sábado. Y esa apostasía recorrió toda la tierra. Entonces había la doctrina de los apóstoles de la circuncisión y la doctrina del apóstol Pablo, que era la revelación de la gloria de Cristo. ¿Y qué hay que desechar? La enseñanza de los otros apóstoles. Hay que discernir la verdad y el engaño. ¿Por qué? Porque es que todo está escrito. El engaño y la verdad está escrito. Toda la Biblia encierra todo el engaño y toda la verdad. ¿Sí? El Evangelio es las 14 cartas del apóstol Pablo, las cartas paulinas, de Romanos, Hebreos, en secuencia. Ahí se encuentra encriptado. Mire esto. Por eso es que la sabiduría es predestinada, para que usted la entienda. Se encuentra ahí encriptado. Antes de que Cristo mismo, porque cuando yo creía en el tiempo de antes,
así te dice el Señor. Me acuerdo que era como la tercera visita a un lugar de esos, cuando estaba creyendo en el sistema. Ya no creo en el sistema, ni creo en esa doctrina que enseña el sistema, pero soltaron una palabra: yo mismo te voy a enseñar. Y yo decía, ¿cómo enseña Dios mismo? Y eso se me grabó. Después, cuando fui alumbrado el entendimiento, porque los ojos que ven a Cristo no son estos. Mire, los ojos que ven a Cristo son los ojos del entendimiento. Por eso Él dijo, ustedes me verán, pero no con estos ojos. El mundo no me verá más. Este es los ojos del mundo. El mundo ve lo natural, lo físico, lo temporal. Pero ustedes me verán porque yo estoy en ustedes. ¿Cómo están nosotros? Cristo está en nosotros. Entonces Él alumbra el entendimiento, y por eso hay algo dentro de mí, una fuerza del Espíritu Santo, la gracia de Dios, que me hace perseverar en esta enseñanza. Y Dios también me ha librado de muerte, de robo, me ha librado, no como el apóstol Pablo. A mí no me han pellizcado como le sucedió a él, que lo trataron, lo arrastraban por la ciudad y le sucedían calamidades, y él decía, esta leve tribulación. Lo intentaban matar, asesinos, hermano, por robarlo. O sea, no era por motivo del evangelio, sino solo un motivo: por robarlo querían matarlo. ¿Sí ve? Y hay cosas que se pueden manejar así, pero Pablo confesaba que cuando él va 3 veces a que Dios le quitara un aguijón que le dolía, que él tenía algo que él quería que le fuera quitado. Jesús le dijo, bástate en mi gracia. ¿Qué significa bástate en mi gracia? La gracia es un conocimiento. ¿Y qué significa bástate en mi gracia? Confiese la palabra, di que soy bendecido, ¿sí? Para que cuando salgas en el camino, si vienen ladrones o alguien quiere asesinarte por X o Y motivo, di, he sido trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y la maldad no tiene potestad sobre mí. Y eres librado. ¿Por qué? Porque todo es por base a la palabra. Tu confesión, los ángeles obedecen a la palabra de verdad conforme está escrito en la sabiduría que transmitió el apóstol Pablo para la iglesia. Esa sabiduría dice que la iglesia de Jesucristo es santa. Cuando tú la entiendes, tú comienzas a sentir porque eres santificado. Dejas de pensar y anhelar pecar y comienzas a vivir en gloria. Ya no vienen tentaciones, no vienen ninguna clase de cosas. Sí vienen a veces pensamientos indebidos, pero tú le aplicas el evangelio. ¿Cómo es? Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y qué es eso? A la obediencia a la palabra que Cristo me reveló. Cristo me alumbró el entendimiento. Cristo hace que yo entienda y sea maestro. Porque dice Pablo en Hebreos, debiendo ser ya maestros, en vez de haber sido ya maestros, se han hecho tardos para oír. Porque la fe viene por el oír. Entonces Pablo habla en Hebreos 6, 1 y 2 de los rudimentos de los que son apóstatas. Los que llaman arrepentimiento, los que meten a gente a bañarse en agua y le dicen que es el bautismo de Jesús. No es el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús ya todos los escogidos y predestinados lo tenemos. Muerte y resurrección. Usted no le duele cuando murió y fue latigado Jesús y eso, ¿no? Pero usted por fe lo cree y estuvo ahí. ¿Sí? De la imposición de manos. Usted quiere conocer un apóstata. Los apóstatas hacen esto. Imponen manos también. Hablan del juicio eterno como si el juicio fuera mañana. Eso ya fue, ¿dónde? En la cruz. Ya pasaste por el juicio. ¿Y sabe qué? Resucitaste en Cristo. Fuiste hallado culpable, pagaste, Él pagó por ti y resucitaste juntamente con Él. ¿Sí ve? Entonces todo esto lo hacen los apóstatas. Los que no tienen entendimiento. Por eso esto choca, sí, pero sopórteme. Siga la línea de la enseñanza de estos programas. Es la verdad, el evangelio de la incircuncisión. Y esto abre los ojos del entendimiento. Esto no se va a detener. Esta palabra corre y va a ser, y es glorificada. Así como si tú crees hoy, va a ser glorificada esta palabra en ti como lo fue en mí. Yo soy testigo de eso, hermano.
El Evangelio es una confesión diaria conforme a lo que está escrito en sabiduría predestinada, la cual Pablo dejó el fundamento, y la mente está aclarando, la mente de Cristo, el Espíritu de gracia que proviene de Dios, está aclarando a través de su iglesia no denominacional, no religiosa, no, la iglesia que está en la verdad, no la que está en el error. Pedro condujo una iglesia enseñándola en error. Esa no era la iglesia. ¿Por qué? Porque ninguno que esté en error es iglesia. El que es iglesia está en la verdad, porque la iglesia, dijo Pablo, es columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia tiene dos aspectos, es columna de la verdad. ¿Qué significa eso? Que si no está en la verdad, no es columna de la iglesia. Entonces el que está en error no es iglesia. El catolicismo no es iglesia. La parte protestante no es iglesia. Mucho menos el gnosticismo y toda esa ciencia que se han inventado, que porque Jesús a los 12 años se desapareció y se fue a meditar y se fue a aprender a Egipto ciertas culturas y tal y eso, y luego apareció. No lo conozcas en carne, de ahí sale todo el tropezadero. Todo lo que desmenuza sale de conocer a Jesús en los días de su carne. Estamos agradecidos con Jesús de Nazaret, obviamente, porque sin lo que Él hizo no fuésemos conocido la verdad, pero ahora somos del que resucitó de los muertos. ¿Sí? No fue Jesús de Nazaret, murió, pero ahora es Jesucristo, el resucitado. ¿Sí? No es nazareno porque no pertenece a una sola nación, pertenece a todos los reinos, Rey de reyes. ¿Sí? No es la Jerusalén terrenal, es la Jerusalén celestial. Estamos en Cristo y en el Evangelio de la incircuncisión, la gloria de Dios. Vamos a un corte comercial y retornamos. Continuamos en este último segmento. Hemos llegado pues por el día de hoy a este último segmento. Un programa muy especial. Siempre es especial porque se trata del conocimiento de la gloria de Cristo. Quiero leer algo aquí que tengo entre los apuntes. Dice: limpiémonos de toda contaminación de la carne. Puse yo aquí que es circuncisión o ley. Por el error de enseñanza del espíritu del legalismo o apostasía que tienen todos los círculos religiosos, las organizaciones pastorales, las organizaciones eclesiásticas. Todos ellos tienen la contaminación de la circuncisión. ¿Sí? Dice, lo cual enseñaban primeramente los falsos apóstoles después de la cruz: Pedro, Juan, Judas y Santiago. Dice 2 de Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es contaminación en carne? Deseos engañosos que te introducen los conceptos religiosos. Ellos te siguen llamando pecador y tú actúas así, sientes el pecado, la tentación, el deseo, la lujuria, ¿sí? Pero si te llaman santo, yo te estoy diciendo santo, hermano, de pronto usted está en esa condición de deseos engañosos, ¿sí? Droga, robo, X, Y, cosas indebidas. Pero yo te digo, mira, es que no te has conocido como tú eres santo. No, pero ¿cómo que esto? No, tú eres santo. Diga así, yo soy santo, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Diga, yo soy bendecido, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Yo soy próspero, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque esa es la verdad y Él respalda la verdad. Él no te dejó en maldición, Él te dejó bendecido con toda bendición, como dice Efesios 1:3.
¿Y qué es contaminación de espíritu? Claro, estos apóstoles fraudulentos, como dice 2 Corintios 11, 4 y 5, dice, porque si bien algunos predicando otro Jesús, ellos predicaban otro Jesús, ellos predicaban a Jesús en carne, lo conocían conforme a la circuncisión, al judaísmo, a la ley de Moisés, que pereció en la cruz, no lo enseñaban como ya crucificado, como Pablo, y resucitado en espíritu, lo predicaban en carne. Entonces, ¿qué enseñó Jesús en carne? A guardar la Pascua, a ir a la fiesta de los tabernáculos, las bodas de Canaán, lavatorio de los pies, lo que dijo en la cena, ¿sí? La fiesta de Pentecostés y todas esas cosas que él guardaba conforme al judaísmo. Él enseñó conforme a la ley y al judaísmo. Entonces, si usted lo conoce en carne, usted no está en la gracia, usted está en el judaísmo. Entonces, estos apóstoles fraudulentos lo predicaban conforme a la carne. En Primera de Juan 1:1 dice, lo que vimos, lo que oímos y lo que tocamos. ¿Qué significa eso? Los sentidos, como Eva, engañados. ¿Sí ve? Pero Pablo dice, yo no lo conocí en carne, pero se me fue revelado toda la gloria de Cristo directamente por él, porque él es espíritu. ¿Y cómo le fue revelado? Con la mente de Cristo en él se le revela todo el entendimiento. Y el pasar del tiempo, Pablo iba perfeccionando lo que Cristo le iba revelando. Así que estos apóstoles fraudulentos predicaban otro Jesús. Al enseñar otro Jesús, dice que recibía otro espíritu de enseñanza, claro, porque ellos le enseñan la ley a guardar mandamientos. Entonces, esa contaminación de espíritu quiere decir lo que tú tienes aprendido de todo sistema religioso católico o evangélico o protestante que te puso a guardar como si la ley tuviera vigente, la ley de Moisés vigente. No está, estamos en la ley del espíritu, que es antes de eso, porque la ley fue añadida y algo añadido usted lo pone y lo quita. Y Dios ya lo quitó. ¿Dónde? En la cruz. Porque ahora vivimos por naturaleza, por fe, no es por ley. Esto es lo que le atraviesa al legalista, a la persona legalista que vive prohibiendo a la gente que agarre un teléfono, pero él sí lo hace a escondidas. No vean estas cosas, pero él sí los hace a escondidas. Vive prohibiendo en un púlpito, no hagan, pero él sí se va a escondidas a echarse unas. Porque eso le hace la ley. La ley es un deseo engañoso de la mente y hace que tú lo que más te prohíben, más te provoque. Y terminan siendo escondidas. Algunos los ven, otros no los ven, pero están en el ojo del Espíritu, están todos grabados. ¿Sí? Pero ¿qué hace la gracia? La gracia te enseña, mira, tienes un cuerpo corrupto. ¿Y cómo lo gobernamos? Porque él naturalmente no obedece. Pablo dijo, tengo una ley en el cuerpo. Entonces no significa que tengo deseo. No, tengo una ley. ¿Qué es una ley? Una ley que está ahí. Sí, pero a eso le aplicamos la gracia, el Espíritu, y tú llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y así se gobierna este cuerpo. No quiere hacer caso, pues la gracia hace que obedezca. ¿Cómo? Con el régimen del Espíritu. ¿Qué régimen? Te obliga. El régimen te obliga. El régimen del Espíritu te obliga a obedecer. Y tú, por lo que padeces, aprende la obediencia. El régimen trae padecimiento. El régimen del Espíritu que habla Pablo trae padecimiento a la carne. Pero todo obra para bien y todo te sirve para bien. Dice... Y si recibís otro espíritu, el cual habéis recibido, u otro evangelio. Entonces, espíritu de enseñanza de otro evangelio. ¿Cuál? La circuncisión, que te digo que terminó en la cruz de Cristo, pero que ahora estamos en el evangelio de la incircuncisión, el misterio oculto por todos los tiempos y todas las edades, el cual le predicó Jesucristo personalmente a Pablo, dentro de sí mismo, se lo predica. Y ese es el nuevo pacto, el evangelio, que quedó plasmado en 14 cartas de Romanos a Hebreos. Así que, amados hermanos, así quiero despedir este hermoso programa del día de hoy. Siempre es hermoso, siempre es importante y siempre es maravilloso, porque cuando se habla de la sabiduría de Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios, todo es perfecto, obra para bien, para alumbrar los ojos de tu entendimiento. Así yo confieso que Dios alumbre los ojos de tu entendimiento para que puedas comprender la altura,
la anchura y la profundidad del misterio de la gloria de Cristo, lo cual hablaban los que habían alcanzado madurez. Pablo hacía la reunión de Dios con los que habían alcanzado madurez. Solo hablamos los que hemos alcanzado madurez, ¿sí? No por atajos, sino por revelación. Así que conforme está escrito, confieso sobre ti, bendecido con toda bendición y hasta una nueva oportunidad, que el Espíritu nos congregue en la verdad. Abba Padre.